El eco del sacristán. El pueblo de Veleros, un remanso de casas de piedra carcomidas por el tiempo y la humedad, se aferraba a su fe como única tabla de salvación. La llegada del padre Ezequiel no fue una explosión de luz, sino un susurro lúgubre que se extendió por las calles. Sus ojos, profundos y sin brillo, parecían absorber la poca luz que el cielo nublado concedía, y su voz, un eco hueco en la vasta nave de la iglesia, helaba la sangre. Marcelo, el joven sacristán, sentía la opresión de su presencia. Cada vez que el padre se movía, el aire se volvía denso, cargado de un frío antinatural que no se disipaba ni con el incienso más potente. Marcelo, a pesar de su juventud, había crecido con las historias de Veleros, de los sacrificios silenciosos que la tierra pedía y de las sombras que se escondían en los callejones tras el anochecer. Pero la sombra que el padre Ezequiel proyectaba era diferente, más ancestral, más hambrienta. Las primeras anomalías fueron pequeñas, casi insignificantes. El vino consagrado en el cáliz a veces adquiría una tonalidad rojiza oscura, casi marrón, y un leve olor a putrefacción se mezclaba con el dulzor del incienso. Las velas, antes de cera pura, se derretían con una velocidad anormal, dejando charcos de sebo con un brillo oleoso y negruzco. Una noche, mientras Marcelo guardaba los ornamentos, el sonido de huesos crujiendo y una respiración sibilante lo hizo detenerse. Provenía del confesionario. Se acercó con la respiración contenida y a través de la celosía vislumbró una silueta retorciéndose en la oscuridad, una masa informe que cambiaba y se contorsionaba, emitiendo gemidos guturales que no eran de un hombre. Una risa seca, como hojas secas arrastradas por el viento en un cementerio, resonó, y Marcelo retrocedió, el terror anclándolo al suelo. Desde aquella noche, el sueño de Marcelo se pobló de pesadillas vívidas. Veía rostros desfigurados, sus ojos vacíos, arrastrándose hacia él desde las profundidades del subsuelo. Escuchaba el murmullo de voces incomprensibles, mezcladas con la risa seca del padre Ezequiel, que reverberaba en su mente incluso al despertar. La iglesia, antes un santuario, se había convertido en un sepulcro donde el horror se cocinaba a fuego lento. Marcelo comprendió que Ezequiel no era un sacerdote, sino un depredador vestido con la piel de la santidad, un vampiro de almas que se alimentaba de la desesperación y la fe marchita del pueblo. El sacristán sabía que debía actuar. No era un héroe, solo un muchacho aterrorizado, pero la visión de Veleros consumiéndose lentamente bajo la influencia del padre lo impulsó a la desesperación. La noche del equinoccio, cuando la luna nueva se negaba a mostrar su rostro y una tormenta furiosa azotaba Veleros con relámpagos que desgarraban el cielo, Marcelo se deslizó hacia la iglesia con bidones de queroseno. El aire dentro del templo era denso, pesado, cargado de una presencia opresiva que le erizó los cabellos. En el altar, la figura del padre Ezequiel se alzaba, sus ojos, ahora dos brasas rojas, perforando la oscuridad. No había ni un rastro de humanidad en su rostro, solo la bestialidad desatada, la promesa de una aniquilación silenciosa. Un grito desgarrador escapó de la garganta de Marcelo, un grito que se perdió en el rugido del viento y el trueno mientras encendía la antorcha. Las llamas devoraron la madera seca, el queroseno ardía con furia y la iglesia se convirtió en una pira inmensa. Por un instante, la luz infernal de las llamas reveló la verdadera forma del padre Ezequiel. Una criatura sin rostro, un vacío devorador, una boca abierta que consumía todo a su paso. La risa seca se convirtió en un aullido de furia animal mientras el fuego lo envolvía. Al amanecer,
Solo quedaban las cenizas, un montículo humeante de piedra y madera calcinada. El hedor a quemado persistía, mezclado con un aroma indescriptible de descomposición. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier aullido, un eco del horror que había habitado y devorado el alma de Veleros. El juramento de la bestia. El padre Ignacio llegó al desolado pueblo de El Páramo no como un salvador, sino como un náufrago. La tragedia que había destrozado su vida, la pérdida inexplicable de su familia en un suceso que la razón no podía comprender, lo había arrancado de la luz, dejándolo a la deriva en un mar de amargura. El páramo era un lugar donde la niebla era una constante, donde los árboles se retorcían como manos esqueléticas y donde las leyendas de criaturas que se llevaban a los niños en las noches sin luna eran más que cuentos de viejas. Una noche, en la taberna local, empapado en el aguardiente barato que intentaba ahogar sus penas, un anciano harapiento se deslizó a su lado. Sus ojos, antiguos y astutos, brillaban con una luz preternatural en el rostro surcado por profundas arrugas. «Los lobos se llevan a nuestros hijos, padre», siseó el viejo, su voz como el roce de huesos secos. «Y Dios no escucha. ¿Estarías dispuesto a pagar el precio por el poder de protegerlos?» Ignacio, con la mente nublada por el alcohol y el dolor, escuchó al anciano. Le habló de una antigua hermandad oculta en las sombras de los páramos, de un pacto primordial con la tierra y la sangre de la propia existencia. El precio, dijo el viejo, era la renuncia a su humanidad, la condena de su alma, el corte de su conexión con la luz divina. Pero la promesa era el poder para desgarrar a las bestias que acechaban, para convertirse en la criatura más temida, el depredador supremo. Desesperado, sin nada que perder más que el vacío de su existencia, Ignacio aceptó. En una cueva oculta, cuyas paredes parecían sudar un miasma frío y pegajoso, bajo un ritual macabro donde las sombras danzaban y los cánticos eran susurros de una lengua olvidada, el padre Ignacio bebió de un cuenco tallado en hueso, lleno de una sustancia oscura y espesa que quemó su garganta y su alma. El dolor fue un grito mudo, sus huesos se retorcieron y quebraron, sus músculos se desgarraron y se recompusieron, su piel se agrietó y se cubrió de pelaje oscuro. Su mente se sumió en un abismo de furia animal, de instintos primarios que lo devoraron por completo. Al amanecer, un lobo inmenso, con ojos cargados de una inteligencia terrible y una sed insaciable, se arrastró fuera de la cueva, dejando un rastro de sangre coagulada. Desde aquella noche, el pueblo de El Páramo comenzó a hablar de un guardián silencioso. Las criaturas que antes aterrorizaban el lugar desaparecieron sin rastro o eran encontradas destrozadas, sus cuerpos desgarrados como si una fuerza invisible y brutal las hubiera despedazado. El padre Ignacio, de día, seguía oficiando sus misas con el mismo semblante sombrío, su voz monótona, pero de noche su forma se transformaba. Su silueta masiva se movía sigilosamente por los campos, un cazador implacable que defendía a su rebaño. Pero la gente no lo reverenciaba, lo temían. Sentían su presencia animal, una sombra fría que se extendía sobre ellos, un hedor a miedo y a sangre que no se borraba. Su sacrificio lo había convertido en un paria, un ser condenado a vagar entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno, ni humano ni bestia, solo un instrumento de una violencia sagrada. Una noche, cuando la luna era una cicatriz brillante en el cielo, el anciano harapiento apareció de nuevo, su rostro arrugado en una sonrisa cruel que desvelaba dientes afilados como agujas. «La hora del pago ha llegado, padre», siseó, su voz goteando malicia. «Es tiempo de que el discípulo pruebe su valía contra el maestro». El anciano, revelando su propia y monstruosa forma de nahual, una criatura de proporciones grotescas y ojos hundidos,
quería la fuerza de Ignacio, quería absorber su poder. En un choque brutal bajo la luna helada, dos bestias se enfrentaron, sus aullidos resonando en el páramo, un coro de muerte que aterrorizó a los pocos habitantes que se atrevieron a escuchar. La batalla duró hasta el amanecer, cuando el cielo comenzó a teñirse de un gris enfermizo y el cuerpo destrozado del anciano yacía en el suelo. El padre Ignacio, en su forma de lobo, se alzó victorioso, su pelaje salpicado de sangre. Había ganado, pero el costo fue el último vestigio de su humanidad. Ahora, en las noches más oscuras, su aullido se escucha en el páramo, un lamento solitario por el alma que perdió al convertirse en su propio demonio, la bestia del páramo que protegía a los vivos devorando a los muertos. La absolución del depredador. La iglesia decrépita en el corazón de un barrio olvidado era un santuario solo de nombre. Sus ventanas rotas permitían que el viento arrastrara polvo y susurros de la miseria exterior. El padre Lorenzo, un hombre de fe inquebrantable pero con un alma cargada por el peso de las confesiones humanas, escuchaba el murmullo constante del sufrimiento y la depravación. Una noche, la puerta del confesionario se abrió con un crujido lúgubre y un hombre entró. No era un feligrés cualquiera. Su mirada era la de un cazador, fría y evaluativa, sus manos grandes y ásperas, y su cuerpo exhalaba un aura de peligro que hizo que el aire en el pequeño cubículo se volviera espeso y gélido. «Bendígame, padre», dijo con una voz ronca, como grava arrastrada, «porque he pecado y volveré a pecar. Esta confesión no es por arrepentimiento, sino por el placer de compartir la oscuridad». El padre Lorenzo sintió un escalofrío que no era del frío. La oscuridad que emanaba de este hombre era diferente, más densa, más antigua que cualquier pecado común. No era culpa lo que lo rodeaba, sino una satisfacción perturbadora. «Mi vida, padre», comenzó el desconocido, Silas, «era la de un cordero. Fui un hombre común, con aspiraciones comunes. Amé con una devoción ciega a mi mujer, Elara, mi todo, mi razón de ser. La creía pura, incorruptible, pero ella me traicionó, con mi propio hermano. La vi con él, en nuestra cama, en el santuario de nuestra intimidad, y algo dentro de mí se quebró. No fue solo ira, no fue solo dolor, fue la revelación de una verdad primordial. La civilización, padre, es una mentira, un velo delgado sobre la bestia que todos llevamos dentro, una jaula de reglas que nos impide ser lo que realmente somos. Mi visión se aclaró. Silas relató cómo, en su desesperación y su sed de venganza, encontró a una hechicera en los callejones más oscuros de la ciudad, un lugar donde las sombras eran más largas y los gritos nunca eran escuchados. Ella le ofreció el poder de la transformación, la capacidad de desatar la furia que hervía en su interior, de convertirse en el castigo que sus traidores merecían. «Bebí de una poción nauseabunda, padre», confesó Silas, su voz bajando a un susurro lleno de una excitación mórbida. «Sentí como mis huesos se reacomodaban con crujidos espeluznantes, mis músculos se hinchaban y desgarraban la piel, mis dientes se afilaban hasta convertirse en dagas, mis uñas en garras. Mi mente se volvió un torbellino de instintos primarios, un hambre insaciable. Me convertí en aquello que mi alma ya era, un depredador. Mis ojos, ahora capaces de ver más allá del velo de la carne, vieron la traición de Elara con una claridad escalofriante. El hedor de su perfidia era casi visible. Y la venganza, padre, fue exquisita, liberadora». Silas continuó. Su voz ahora era un murmullo helado que llenaba el confesionario. Contó cómo, transformado en una criatura de garras y colmillos, acechó a su esposa y a su hermano en la oscuridad impenetrable de la noche. No hubo piedad, no hubo súplicas que lo detuvieran.
solo una furia primitiva desatada, una danza de sangre y terror que dejó a Elara y a su amante desmembrados y esparcidos por el callejón, sus gritos silenciados por los sonidos de desgarre. «Y mi hijo padre», continuó Silas, su tono casi de orgullo, su voz volviendo a ser un ronquido. «Él fue testigo, no lloró, no huyó, vio la verdadera naturaleza del hombre, la bestia, no le temió. Me lo llevé, padre. Ahora le enseñaré los caminos de la noche, el verdadero poder, la libertad de ser un depredador sin cadenas. No hay salvación para mí, padre, ni para él, solo la oscuridad y el poder. Esta confesión no es un arrepentimiento, sino una advertencia». La voz de Silas se desvaneció en el aire y el silencio en el confesionario fue más pesado que la tumba, más denso que la propia oscuridad. El padre Lorenzo, con la fe tambaleándose y el alma helada, no pudo pronunciar una absolución. No había redención para tal oscuridad. Solo escuchó el suave clic de la puerta del confesionario al abrirse y el sonido de pasos firmes que se alejaban en la penumbra. Afuera, la noche parecía más fría que nunca, y el viento llevaba un eco distante, un aullido que helaba la sangre y una risa gutural, una promesa de que la bestia de Silas no solo estaba libre, sino que había encontrado una nueva sombra en la que crecer, una estirpe de depredadores que acecharía las noches. La fe no siempre es un escudo contra el mal, a veces es el disfraz perfecto para el depredador. Si te ha perturbado este relato de oscuridad y secretos, asegúrate de estar suscrito. Nunca sabes qué horrores desvelaremos en el próximo video.